El cáncer de mama etapa cero, también llamado in situ, es la primera etapa del cáncer de mama. Recuerden que hablando de cáncer de mama hay distintas etapas. Estaba desde la etapa 0 hasta la etapa 4, que es la final. ¿Cómo se llega al diagnóstico de este tipo de enfermedad? ¿Ocasiona algunos síntomas? Generalmente no va a ocasionar síntomas. Muchas veces se va a manifestar como unas pequeñas lesiones microscópicas, las cuales comúnmente son microcalcificaciones. Estas microcalcificaciones, al ser microscópicas, no se van a poder tocar, pero sí se van a poder observar en estudios de imagen, como en una mamografía. Cuando el cáncer de mama etapa 0 es microscópico, la forma de detectarlo es mediante estudios de imagen como la mamografía. Así que se va a detectar cuando la mujer va a hacerse su estudio de mamografía cada año, aunque no se palpe una bolita o no tenga ningún síntoma. Estos hallazgos de la mamografía van a reportar estos tipos de microcalcificaciones o alguna asimetría o tal vez algún nódulo o bolita. Cuando estos hallazgos tienen cierto grado de sospecha, se va a categorizar mediante un sistema que se llama BI-RADS, que cuando hay sospecha nos va a decir BI-RADS 4 o 5. En ocasiones el cáncer de mama etapa 0 se puede detectar o manifestar como una bolita que sí se llega a tocar. De la misma forma, esta bolita se debe estudiar con mamografía y ultrasonido. Al tener hallazgos de sospecha, igual, nos va a mostrar una clasificación BI-RADS 4 o 5. Otra forma de presentación de esta enfermedad que es un poco más rara es mediante cambios en el pezón como descamación. Esto se le llama enfermedad de Payet y también debe corroborarse mediante una biopsia, ya que hay ciertos cambios en la piel que pueden ser dermatológicos o infecciosos y hay que diferenciar entre estos. Entonces, en resumen, en cuanto a la forma de aparición o los síntomas, muchas veces no va a ocasionar síntoma, se va a manifestar como lesiones microscópicas que se van a ver en la mamografía. Los signos o síntomas que nos puede ocasionar un cáncer de mama etapa 0 es una bolita palpable, secreción por el pezón o esta descamación del pezón que ya les comenté. Cuando encontramos estas lesiones sospechosas, BI-RADS 4 o 5, será necesario realizar una biopsia. Hay distintos tipos o métodos para hacer una biopsia, los cuales van desde una aguja especial hasta en quirófano. Idealmente el tipo de biopsia va a ser con esta aguja especial y nos podemos guiar con mastografía o con ultrasonido. Sin embargo, va a haber ciertas ocasiones en las que será necesario hacer una biopsia en quirófano, lo cual nos podemos guiar con un arpón hacia donde están estas lesiones sospechosas y retirar esa área.